Los aplausos son para el Señor. Apláudale si es para el Señor, porque a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gloria al Señor. En esta tarde tengo palabra de Dios para ustedes. Preparé algo, y yo le pido al Señor que me ayude para desarrollar este tema que quiero. Lo tenemos en el libro Segundo de Reyes. Amén. Si pueden poner ahí en la pantalla Segunda de Reyes, vamos a leer un poquito, bastante. Ojalá y no se me haga extenso, pues casi todo lo traigo en la cabeza, pero porque si me quedé prendido por estudiar y no me puede quitar de la cabeza. Eso le pasa a todos. El hermano Pablito oye tanto los salmos que se le quedan prendidos todos. ¿Verdad, hermano? Y pues así es la palabra de Dios. Entre más la lee uno, más se queda aquí. Pero una vez yo me acuerdo cuando recién me bauticé, leí. ¿Se acuerdan ustedes que en la escuela dominical daba uno los versículos? Los capítulos que uno leía los apuntaban ahí en una tabla y resulta que yo leí todo el libro de Génesis y todo Éxodo. Son 90 capítulos en una noche. Cuando ya me dormí, soñé que yo era Abraham y empecé, yo me soñé allá y dije yo, pero ¿qué está pasando? No, pues me quedé prendido. Gloria a Dios. Y así pasa. Si usted quiere meterse y tener la mente de Cristo, pues leer bastante la Biblia y por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque entre más usted lee, la palabra cambia la mente de nosotros. Amén. Vamos a leer un poco de la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2. Voy a leer casi todo el capítulo, así de rapidito. Lo tienen ahí, ¿verdad? Vamos a ir. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar o levantar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijéronle: ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él le dijo: sí, yo lo sé, cálmate. Y Elías le volvió a decir, esa palabra de calla es que Elías no quería, es que Eliseo estaba triste porque le iban a quitar a su señor y no quería ni saberlo, no quería oírlo. Por eso dice: sí, calla. Dice: y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y llegáronse a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y dijéronle: ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él respondió: sí lo sé, cállense. Y Elías le dijo: ruégote que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones
de los hijos de los profetas y paráronse enfrente a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló e hirió las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos en seco. Y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de contigo. Y le dijo Eliseo: ruégote que me des 2 partes de tu espíritu que sean sobre mí. Y Elías le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea, atrás del carro se fue en el remolino solamente. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le volvió a ver. Y trabando de sus vestidos, rompiólos en 2 partes. Y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y paróse a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se había caído, hirió las aguas, y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo herido las aguas del mismo modo, las aguas apartáronse, y uno a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó de la otra parte, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieronle a recibir e inclináronse hasta la tierra. Y dijéronle: he aquí están tus siervos, 50 varones fuertes. Vayan ahora a buscar y busquen a tu señor. Quizá lo haya levantado el espíritu de Jehová y lo haya echado en algún monte o en algún valle y él les dijo: no vayáis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, les dijo: vayan pues. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a él que se había quedado en Jericó, él les dijo: no os dije que no fueran. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el asiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra enferma. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y trajéronla, y saliendo él a los manaderos de las aguas, echó dentro la sal, y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra de Eliseo, que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino Eliseo, los muchachos de la ciudad, los muchachos de la ciudad salieron y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y de allí fue al monte de Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Amén. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora. Tu palabra, Señor,
es bendita, la acabamos de leer, Señor. Te pido que tú me ayudes, Padre, a desarrollar este tema. En el nombre de Jesucristo, unge nuestros corazones y nuestra mente, Señor. Aleluya, amén, Padre. Pueden ocupar sus lugares. Cada lugar que Elías y Eliseo visitaban era una escuela. En Betel, en Jericó, y en todos los lugares que leímos aquí son escuelas de profetas, porque había escuelas de profetas. Y todo donde llegaban los profetas ya los estaban esperando, porque sabían que iba a venir, porque ellos sabían el futuro. Dios se los revelaba. Y ellos siempre, los profetas ya sabían que Elías iba a ser levantado y llegaban a decirle a Eliseo, ¿sabes que tu Señor va a ser levantado? ¿Y sabes cómo? Le decían. Y aquel ya no quería oírlo porque él, como Elías y Eliseo eran compañeros, profetas, se amaban, eran compañeros. Cuando dos amigos andan juntos, ¿verdad que se quieren los amigos? Son inseparables. Sea en trabajo, sea de caminata, o sean viajeros, o donde quiera, cuando uno es amigo de otro, pues no quiere uno que le pase nada. A Elías no le iba a pasar nada, pero es igual como aquí, que nosotros estamos en Cristo y nos tenemos que morir, pero no queremos que otro se muera. Ni yo quiero que ustedes se mueran, ni ustedes quieren que yo me muera. Pero San Pablo dijo que es mejor estar con Cristo que estar aquí. Pero nosotros no lo entendemos, no queremos entenderlo así. Eliseo no quería que lo dejara Elías, porque pues Elías era el profeta mayor y tenía todas las responsabilidades. Y yéndose Elías, le iba a quitar su cabeza, dicen los profetas. ¿Sí? Lo quitará de tu cabeza y quedará él como cabeza. Entonces, esa era responsabilidad de Eliseo. Pero me llama la atención que los profetas sabían que Elías se iba a ir para el cielo, y cuando ya se fue, ellos mismos estaban dudando. Esos mismos profetas vinieron, si quieres, hay 50 muchachos fuertes aquí que pueden ir a buscarlo, porque a lo mejor lo tiró por allá en un monte o en un desierto, no sé. Y Eliseo les dijo, no vayáis. Y ellos de todos modos fueron. Y esto quiere decir que no eran perfectos. No porque ustedes estén de hermanos, por ejemplo, ya son perfectos también. Ustedes también, y nosotros no lo sabemos todo. Y siempre tenemos nuestras dudas. Pero es muy bueno recurrir a la palabra de Dios o a los maestros cuando uno tiene dudas. Y quizá un maestro te va a decir una cosa y otro maestro te va a decir otra, pero si hay dos maestros que te dicen una misma cosa, a lo mejor esa es, porque ya confrontaste dos pensamientos contra uno. Pero también hay que pedirle a Dios el discernimiento. Amén. Para que Dios te ubique exactamente el pensamiento de Él. Amén. Entonces, este pasaje que miramos aquí es el pasaje de la transición de los profetas de Elías y Eliseo. ¿Se acuerdan ustedes que Elías se fue primero, ¿no? Y luego Elías llamó a Eliseo, y Eliseo era un hombre que araba con los bueyes en el campo. Y cuando Elías llegó y le tiró el manto arriba, Eliseo le dijo, voy a ir, dice, a mi casa y voy a visitar a mis papás, dice, y voy a vender las yuntas, a matar todo, le dijo, y porque él, hermano, ya no quería dejar puentes atrás de él para regresarse. Él aceptó al Señor desde ese momento y quiso deshacerse de todo para no regresar a las tierras a trabajarlas, sino que él quería dedicarse a Dios totalmente. Entonces esa era su idea, de ir a vender todo para no tener que regresar. Amén. Un hombre decisivo como nosotros, ¿verdad? Que cuando aceptamos a Cristo ya no pensamos regresar para atrás,
ni para agarrar viada. Amén. Gloria al Señor. Pero Dios nos pone aquí unos actos, unos hechos que son increíbles para cuando uno no sabe de las cosas de Dios, pues son increíbles. Que un carro haya pasado y se haya llevado a Elías atrás, porque no hubo tiempo de echarlo adentro, sino que pasó el carro y el remolino se lo llevó atrás, el torbellino, dice la Biblia, el torbellino es el remolino que va atrás del carro. Era un carro de fuego y allí se fue Elías. Yo no sé cómo, si iba dando vueltas o iba haciendo como cuando uno se cae de algún lugar, nomás grita, porque no hay de dónde agarrarse. Pero se fue para el cielo. Y Eliseo se quedó gritando, carros de fuego y caballos de Israel, decía. Ese era un dicho en Israel, porque lo mienta la Biblia 4 o 5 veces, ese dicho de carros de fuego de Israel, en diferentes formas. Entonces, vemos nosotros cosas increíbles. Pero este pasaje de la Biblia es una alegoría, más que nada. Es un acto que pasó literal, pero es una alegoría. Porque Dios habla en lenguajes para que los entendidos entiendan. Pero para la gente que no acepta a Dios, no lo entienden. El Señor, un discípulo le dijo al Señor, pero ¿por qué les hablas por parábolas? Porque si son difíciles de entender, le quiso decir. Dice, pues para que no entiendan les hablo en parábolas, porque no a todos les es dado. Entonces, ¿a quién le es dado? Al que se sienta a escuchar y a poner atención. Gloria al Señor. La Biblia dice, el que tenga oído, oiga. Eso quiere decir que el que tenga la oportunidad de oír, ponga atención. Gloria al Señor. Y entonces el Señor habla en muchas maneras para que el hombre entienda. Pero hay un enemigo que es en contra de Dios y en contra de nosotros, y el lenguaje de Dios no lo puede entender de esta manera como lo habla. El diablo no entiende todas las cosas. Si el diablo tiene muchos negocios y ha prosperado en contra de Dios, porque si ha prosperado en contra de Dios, porque todo el mundo está bajo el poder del maligno, es porque, como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Porque en nosotros también la sabiduría viene por experiencia de lo largo de los años que usted ha vivido. Porque cuando usted nace no sabe nada. No, cuando nosotros nacemos nomás sabemos llorar y pedir comida, es todo. Con el llorido pedimos comida, aunque no sepamos hablar. Desde chiquititos hasta las venas de aquí se paran porque está pidiendo comida y ya la mamá ya le sabe el lenguaje, pero la experiencia la agarra a través del tiempo, a través de los años. Entonces, miramos nosotros a estos dos profetas, que uno es levantado al cielo y este profeta es una representación alegórica de la iglesia del Señor, que va a ser levantada en el tiempo no muy lejano a este tiempo. Es tiempo futuro, pero ya no tarda mucho tiempo, porque las señales y las convulsiones del tiempo que estamos viviendo en este mundo ya son señales de la venida del Señor por su iglesia. Gloria al Señor. Elías representa a la iglesia, es un personaje que representa a la iglesia. Y entonces Eliseo representa al pueblo de Israel. Cuando la iglesia sea levantada, el poder que tiene la iglesia pasará a manos de Israel, para que se cumpla la 70ª semana que Dios tiene el tratado
con Israel, que de las 70 semanas, las 69 semanas, ¿se acuerdan cuando predicó el hermano Bain de las 70 semanas? En las 69 se le dio muerte al Mesías y falta una semana. Esta semana es la semana de la gran tribulación, que son 7 años, ¿sí? La iglesia ya no tiene, la iglesia de los gentiles se acabó, porque ahí es levantada cuando empieza, y empieza a correr la semana última, que es con Israel. Es un trato de Dios con Israel. Ya a los gentiles les espera el puro castigo por no haber recibido a Cristo, o por enfriarse, por enfriarse en el camino. Un individuo puede perder la salvación y quedarse a la gran tribulación. Por eso es necesario no enfriarnos. Es necesario acercarnos a Cristo, acercarnos a la iglesia en este tiempo, porque si viene Cristo y uno de nosotros se queda, ya se quedó. Ya se quedó a esa gran tribulación. Gloria al Señor. Entonces, miramos nosotros que en ese tiempo es el reinado de la bestia, donde el que tiene un ministerio debe tener un poder sobrenatural. Ese manto de Elías representa el poder y la cobertura de Dios. Pero cuando Elías se lo quitó, hirió las aguas con él, así le hizo, y las aguas del Jordán se apartaron para un lado y para otro, y ellos pasaron en seco. Pero este manto, Elías lo dobló en dos. Lo dobló en dos, o sea, doble. Entonces, cuando se le cayó, quedó tirado allí, y Eliseo, después que Elías se fue, quedó tirado el manto allí, y Eliseo lo agarró. Y ese manto representa que en el tiempo, los que tengan un ministerio en Israel en ese tiempo, va a tener que tener doble poder, porque es lo que representa el manto doblado. Gloria a Dios. Y cuando se fue Elías, agarró entonces Eliseo y su manto lo rompió en dos y tomó el de Eliseo. Entonces ahí está la transición del poder de Elías, de la iglesia a Israel, o de Elías a Eliseo, que Eliseo es el que representa al pueblo de Israel en esta alegoría. Gloria a Dios. Y entonces, cuando ya agarró el manto, pues ya no tenía nada que hacer. Ya Elías se había ido y se fue para el Jordán otra vez, al mismo lugar, y entonces agarró el manto y dice: ¿dónde está ese Dios de Elías? A mí se me hace que dijo una expresión así, ¿no? No enojado ni asustado, sino que dice: ahora vamos a ver el Dios de Elías. Y que entonces, de la misma manera que Elías hirió las aguas, dice, le tocó él así, y las aguas se abrieron otra vez y pasó en seco. Abrir el Jordán es como abrir el mar. Una y otra cosa es lo mismo. Es grande cosa esa. Y no sé, pero yo ya le he hecho así al agua a ver si se abre, y no se abre. Se necesita el manto, y se necesita con doble poder. Gloria al Señor. ¿Verdad que sí están conmigo? Gloria al Señor. Entonces, se fueron, y los profetas se fueron con él, y vinieron a buscar a Elías todavía. Es lo que les digo, que los profetas, aunque sabían todos, no eran perfectos, les fallaba. Fueron a buscarlo y no lo encontraron, y Eliseo les dijo: yo les dije que no fueran. Pero ya se quedaron quietos y se fueron. Entonces dice que Eliseo se fue a Betel, y Betel era una loma, Betel era una ciudad también. Entonces estaban los muchachos jugando en la ladera allí. Había mucha multitud de muchachos jugando, y
Y entonces cuando iba Eliseo, porque Eliseo no era un hombre jovencito, siendo que ya estaba calvo, quiere decir que ya estaba viejo, más que yo, porque a mí todavía tengo algo, pero ya se me está cayendo. Pero ¿sabe qué? Se miraba como que Eliseo iba muy apenita subiendo la subida. Y entonces los muchachos empezaron a burlarse de él y le empezaron a echar porras y le decían: calvo, sube, calvo, sube, calvo, sube. Imagínense, más de 50 muchachos allí echándole porras a Eliseo, y el pobre Eliseo iba, y se importunó Eliseo y volteó y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del campo y mataron a 42 de esos muchachos. ¿Usted ha visto a 2 osos feroces? ¿No? Ni yo. Gloria a Dios. Ni quiero verlos, hermano. Y menos que vengan corriendo tras de mí, porque esos osos, así como los ve usted de grandes, así grandototes, son bien rápidos, alcanzan a un venado. O sea que los muchachos no creo que se hayan quedado esperando, viendo que estaba matando a los otros. Corrió la gente, pero ellos corrieron y mataron a 42 muchachos. Gloria al Señor. Estos 42 muchachos representan a los 42 meses de la gran tribulación, a los 42 primeros meses, ¿sí? Donde los muchachos principalmente serán despedazados por la política, por el comercio, por la religión, y por todo andarán en movimiento. Los viejos que se queden esos en las primeras carreras se mueren. Ya les dije el otro día cuando prediqué que uno de nosotros no gana llegar corriendo ni de aquí a la Food for Less cuando ya se te está saliendo el corazón. ¿Sí? Los que corren diario sí, pero uno como yo no. Yo dejé de correr. Cuando yo vine a Estados Unidos la primera vez tenía 19 años y una patrulla de migrantes se paró delante de mí y les corrí. No, ni el polvo me vieron. Es un conejo, dijeron. Ajá. Y yo acababa de salir del ejército. En ese tiempo pues, andaba yo más veloz que nada, no me podía alcanzar nadie. Ajá. Pero ahora no, gracias a Dios que ahora ya no me hacen nada los emigrantes. Y a los policías los respeto para que no me hagan correr. Pero estos 42 muchachos representan este tiempo, de la mitad del tiempo de la gran tribulación. ¿Y por qué, si son 7 años, por qué está representado por 42 nada más, que son 3 años y medio? Esa es la mitad del tiempo. Es que estos van a ser castigados por no haber creído en Cristo y por burlarse de los cristianos, por burlarse de las cosas de Dios. Este es el castigo que Dios le da en ese primer tiempo. En ese primer tiempo, ese es el castigo que da Dios por burlarse de quién los mataron, por burlarse de Eliseo. Entonces, en ese tiempo, toda esa gente que muere va a ser por no haber recibido a Cristo, por burlarse, porque tuvieron todo el tiempo del mundo y no buscaron a Dios. Usted les habla a la gente y no tienen tiempo para Dios, tienen tiempo para todo, menos para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Aleluya. Díganle que Él es grande, porque Él es grande. Y díganle que Él es fuerte, porque sí lo es. ¿Se acuerdan del canto? Amén. Gloria al Señor. Alabanzas sean dadas al Señor. Entonces, Eliseo también representa, como representa al pueblo de Israel, y Elías a la iglesia. Yo conté personalmente todos los milagros y profecías de Eliseo son 18. Son 18 los milagros que hizo Eliseo. Y son 9 los de Elías. 9. Poderosos también, pero son 9. ¿Sí?
pero los de Eliseo son doble. ¿Me está entendiendo cómo la analogía nos está diciendo que sí está bien así lo que está representando esta alegoría? Entonces, ese lenguaje no lo entiende cualquiera, solamente los de la iglesia pueden entenderlo, los entendidos. Por eso la Biblia dice que los entendidos brillarán como las estrellas de los cielos. Dice Daniel en su último capítulo, y luego dice que irán a perpetua eternidad también. Dice, pues es necesario estudiar y poner atención, pedirle a Dios. Entonces, Eliseo manda a un hombre. Después, esto es en la primera tribulación, de los primeros 3 años y medio, y luego entonces vienen los otros 3 años y medio. Para esto, entonces Eliseo manda a un hombre, a un profeta que ni su nombre da, y lo mandó al campo. Le dijo, ve, allá donde está Jehú. Jehú era un guerrillero, un soldado, como general, capitán, no sé qué era, que estaba ahí con sus hermanos y estaban en guerra. Y entonces le dijo, ve allá y así le dirás, llévate tu cuerno de aceite, le dijo, y llegando lo llamas por separado de donde están sus hermanos, lo llevas, le dijo, y lo unges con aceite y le dices, así ha dicho Jehová, tú serás rey sobre Israel, las tribus del norte, que son Israel, Samaria. Entonces le dijo, y tú harás justicia en la casa de Israel, matarás al rey, matarás a toda su descendencia, y matarás. Y llegó el profeta y lo llamó, hey, tú ven para acá, le dijo, estaba en medio de sus hermanos, y ahí viene el profeta, vino donde estaba el profeta y lo llevó aparte y lo ungió. Ya ves que aquí nosotros ungimos con el dedo, le ponemos aceitito aquí bien con cuidado para que no se manche la ropa y todo. No, pero ellos agarraban la redoma, le dicen, el frasco que llevaban lleno. Si llevaban 1 litro, el litro entero se lo dejaban caer, hasta quedaba mojado aquel espantado. Y diciendo eso, te vas, le dijo, y te quitas de ahí y te vas, le dijo Eliseo, y se fue el profeta. Y cuando llegó Jehú, a donde estaban sus hermanos, dijo, ¿qué te dijo ese loco que llegó aquí? No, dice, ese loco, le dijo, ese loco me ungió con aceite y me nombró rey de Israel, le dijo. Y ¿sabe qué hicieron ellos? Cuando oyeron eso, dice que se quitaron las ropas y se las tendieron y lo pararon arriba de las ropas, le hicieron un trono, allí en el campo le hicieron un trono y lo sentaron y le dijeron, ¡viva el rey! Ellos lo aceptaron. Ese acto pasó ahí solo en ellos. El profeta ni el nombre se supo, pero era un profeta de Dios. Y este hombre, lo levantó Dios ahí para justiciar en ese tiempo la idolatría que había en Israel en ese tiempo, porque todas las guerras que vienen es por la idolatría y por no haber recibido a Dios. Si la gente recibiera a Dios, no hubiera guerras y no hubiera idolatrías también, que es lo que más molesta a Dios, es la idolatría y el no recibirlo, porque nos toma como sus enemigos. Entonces mató él a Jezabel, mató al rey Acaz, y luego mató a todos, y se puso él en el trono, y hasta un rey de Israel, de Judá, que estaba allí de visita, corrió, se montó a su caballo y corrió, y Jehú le lanzó una flecha y se la pegó en medio de las costillas, y ya se fue muerto en el caballo. Se fue. Pero allá lo sepultaron en Judá, en Jerusalén. Y entonces, más después vinieron unos muchachos de Jerusalén y vinieron al campo donde trasquilaban las ovejas, porque allí se reunían los muchachos de Judá
Y allí se reunían los muchachos de Israel, y estos de Judá vinieron y eran hermanos del rey nuevo que estaba en Jerusalén. Cuando Jehú los miró, les dijo: ¿y ustedes quiénes son? Somos hermanos de Josías, le dijeron ellos. Y vinimos a ver a los hijos del rey de Israel, y a las hijas del rey, les dijo. Y entonces Jehú les dijo: agárrenlos a todos, les dijo, que no escape ninguno. Y entonces, cuando ya los agarraron a todos los ahorcaron. Y dice la Biblia, entonces él dijo: prendedlos vivos. Eso está en el número 10, capítulo 10, verso 14. Entonces él dijo: prenderlos vivos, y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, donde trasquilaban las ovejas. 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Estos otros 42 muchachos representan a los otros 42 meses de la gran tribulación para completar los 7 años. Este Jehú intensificó la matanza en Israel, en el norte, toda la idolatría, y mató a este hombre. Hizo una reunión de todos los Baales y todos, y como que les estaba agarrando la onda, y les dijo que celebraran un sacrificio para Baal, para que se reunieran todos, que no falte ni uno, les dijo. Y ya que estaban reunidos, los mató a todos. Los mató a todos. No quedó ni un solo Baal. Y luego destruyó la estatua grande de Baal y todo. Y entonces, lo que les quiero decir con esto es que en la segunda parte de la gran tribulación, que son los otros 42 meses, se intensifica la matanza. Entonces Eliseo agarró y fue a Siria y a ver al rey. El rey, que todavía estaba el rey de cuando Eliseo, que vinieron a buscar a Eliseo el ejército, y ya sabe que vinieron. Y él oró a Dios para que los dejara ciegos. ¿Sí han oído eso? Entonces el rey, Eliseo, ya que se volvieron ya que Dios les dio ceguera al ejército de Siria, los llevó a Samaria, donde estaba el rey. Y el rey quería matarlos. No, les dijo, ¿matarías tú, le dijo, a un rehén, a uno que agarras prisioneros de guerra? No se mata, le quiso decir. Dales de comer y los envías para su señor, le dijo. Y hicieron gran botana y le dieron de comer, y se fue. Y ya ese rey se volvió amigo por ese acto que hizo. Ya no volvió a la guerra. Entonces a ese rey fue a visitar Eliseo, y cuando llegó allí estaba su siervo que se llamaba Asael, y entonces estaba enfermo Abinadab, se llamaba el rey de Siria, y estaba enfermo, y entonces Eliseo le preguntaron que si iba a vivir el rey, y le dijo que sí, creo que sí iba a vivir, pero le dijo: pero Jehová no me ha dicho nada a mí, le dijo, porque parece que Eliseo sí sabía que se iba a morir. Pero entonces miró a Asael, y Eliseo se le quedaba viendo a Asael, y empezó a llorar Eliseo. Y Eliseo y Asael, el siervo del rey, le dijo: ¿y por qué lloras? Es que estoy mirando, le dijo, lo que tú vas a hacer. Tú vas a hacer en Israel, dice, vas a estrellar a los niños para que se mueran, y a las mujeres embarazadas las vas a abrir para que se les salga el niño, y vas a hacer unas matanzas muy grandes. Y entonces Asael le dijo: ¿seré yo perro para hacer tales cosas?, le dijo. No, le dijo, es que tú vas a ser rey aquí en Siria. Y entonces se fue Eliseo, eso nomás le dijo, y se fue. Y entonces Asael fue y mató al rey, y se quedó como rey él. Y ese rey intensificó los ataques a Israel, y le dio por todos lados, y Israel no podía. Israel estaba en una gran tribulación.
porque esto tipifica la gran tribulación. Jehú les daba por una parte y luego les dio ese Hazael. Y cuando el rey Eliseo se enfermó ya para morir, entonces el rey fue a visitar el rey de Israel. Ya no era Jehú, era otro rey que era hijo de Jehú. Fue a visitarlo y le dijo: padre mío, le dijo, pues estaba muy afligido porque no podían con los asirios, con los sirios. Y entonces le dijo Eliseo, a ver, préstame tu arco. Y sacó el arco, pon la flecha para allá, le dijo, y estírala, abre la ventana, le dijo, para abrir la ventana, y ahora dispárala. Y ya cuando disparó le dijo: este es un arco de salud, le dijo, porque de aquí, le dijo, Dios te prosperará y tú destrozarás a los sirios. Y le dijo: agarra tu flecha, le dijo. Y la agarró. Y ahora hiere la tierra, le dijo, hiere el suelo. Y aquel empezó y le dio 3 veces. Y Eliseo se enojó. Le dijo: lo hubieras hecho unas 5 o 6 veces, le dijo. Por cuanto la hiciste 3, nomás 3 veces vas a vencer a tu enemigo y después te va a dar. Fíjate, todas esas, pues como él no sabía, pues. Todas esas son cosas que hablaban en alegorías, en parábolas, pero pues no se entendían. Y entonces cuando terminó, ya la guerra se intensificó y después Dios tuvo misericordia de ellos y entonces murió Eliseo. Eliseo se enfermó, dice la Biblia, de la muerte que iba a morir. Entonces Eliseo murió y fue sepultado. Gloria al Señor. Se terminó el tiempo. Entonces dice que había guerra también y unos iban a enterrar a un muerto y lo llevaban para enterrarlo, dice, pero en eso venían una gavilla aquí que venían armados persiguiendo a ellos, y entonces no tuvieron tiempo de enterrarlo y aventaron el cuerpo para dentro de la cueva, de la sepultura. Y dice que ese muerto cayó arriba de los huesos de Eliseo. Y cuando tocó los huesos de Eliseo, este hombre resucitó. Gloria al Señor. Y allí fue el milagro número 18 de Eliseo. Todavía después de muerto hizo otro milagro. Gloria al Señor. Tan fuerte que era, hermano, el poder que tenían ellos. Así cuando la gran tribulación, Dios va a mandar un ministerio que son los 2 olivos que están delante de la presencia del Dios de la tierra. Conforme la iglesia es levantada, salen los 2 olivos a predicar en la plaza de Jerusalén. Ese está en el capítulo 11 de Apocalipsis, y dice que estos 2 tienen el poder de abrir el cielo, dice, y de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. Y tienen el poder de hacer llover fuego del cielo cuantas veces quieran y de herir la tierra con sus plagas cuantas veces sea necesario. Y dice, y si alguno quiere dañarlos, es necesario que aquel que quiere dañarlos sea muerto de la misma manera. O sea que no hay quien les haga daño, porque tienen un ministerio sobrenatural y muy poderoso. Porque si no tuvieran ese ministerio sobrenatural, no se podría predicar en Israel en ese tiempo, porque allí en el templo está la bestia. Ya ve que la bestia sale y lo adoran algunos judíos, y ahí está. Y si el que predica no tiene un ministerio poderoso y un poder respaldado por Dios, no podrá. Y dice que nadie puede dañarlos en el tiempo de su profecía, pero cuando terminan los 3 años y medio, entonces la bestia ya está enfadada de ellos, que es el anticristo, y sale y pelea con ellos y los mata.
y los mata, y la gente no quiere que los entierren. Ahí déjenlos, dicen, ahí déjenlos, a ver qué pasa. Ellos, y entonces, porque quieren gloriarse de ellos, y dice que se felicitan y se mandan regalos, porque esos dos atormentaban a la gente. Entonces, al tercer día vino el espíritu de vida, entró en ellos, y se levantaron y fueron levantados al cielo. Todo ese poder tienen ellos en ese tiempo. Gloria a Dios. Y de allí en adelante, todos los que creen en Cristo por esa predicación, son perseguidos, y de ahí salen los 144,000 judíos, muchachos, jóvenes, hombres que no fueron contaminados con mujeres, ni se halló engaño en su boca. Todas estas cosas van a pasar allí en la gran tribulación. Entonces los gentiles, hermanos, que no mueran, que vienen quedando como una cuarta parte de la gente que existe en la tierra. Al entrar la gran tribulación, una cuarta parte va a salir con vida. No se van al cielo, van a salir con vida de la gran tribulación para entrar al milenio de paz, donde va a reinar Cristo, porque Cristo va a ser el Señor de los señores y el Rey de los reyes en ese tiempo. Gloria al Señor. Pero todo Israel será salvo. Solamente los que hayan recibido la marca de la bestia y los que hayan adorado a la bestia, esos les dará cuello el Señor, y esos son desechados, se van al infierno. Amén. Por eso es necesario que nosotros pongamos mucha atención. Gloria al Señor. En el libro de Tesalonicenses habla del levantamiento de la iglesia. Ya voy a terminar con esta escritura. Ya me pasé, ¿verdad? Dice, pero todavía no se mira el sombrero allá. Todavía no se mira el sombrero allá del hermano. Gloria al Señor. Y San Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es de la siguiente manera. No es como el de Elías. Pues nosotros vamos a ver que el Señor va a tocar la trompeta en el cielo. ¿Sí? Aquí habla del acto del levantamiento. Y en Corintios capítulo 15, en los últimos, en la última, todo el capítulo 15 habla de la resurrección, pero allí habla detalladamente cómo van a ser transformados, por qué van a ser transformados, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Este cuerpo necesita ser transformado, y los que resucitan necesitan tener un cuerpo también indestructible, y entonces incontaminable y todo. Y ese capítulo habla detalladamente cómo van a suceder las cosas. Sin embargo, Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante al 18 dice así: tampoco hermanos, dice, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya se murieron, de los que están en Cristo, hermano, que ya se murieron. Dice que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Quiere decir que cuando un hermano se muere debemos ponernos tristes, pero no debemos llorar desmesuradamente como llora la gente que no sabe a dónde va, ni sabe si fue o no fue salvo. Nosotros debemos saber que se lo llevó el Señor, para que no nos pongamos tristes de la misma manera que la gente que no tiene esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, a los que durmieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que los muertos en Cristo porque hay otros muertos que no están en Cristo y esos no van a resucitar hasta el día del juicio. ¿Sí? Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Dios los bendiga, hermanos.